Bien, muy buenos días. Tengan ustedes, queridos estudiantes. Les hago llegar la segunda parte de la clase de artrología. Habíamos visto la anterior clase el tema de las vértebras, las articulaciones intervertebrales, en sus diversas facetas, los cuerpos y el arco posterior, o las facetas o las articulaciones cigapoficiales. Bien, para recordar un poquito, ¿no? El tema de los movimientos. Esta tabla es una tabla que nos va a mostrar claramente cómo se mueven las articulaciones. Aquí este gráfico nos muestra los movimientos, la flexión, extensión, y entre un par de vértebras o estructuras, como aquí, por ejemplo, occipital y C1, se mueven si bajamos alrededor de 15 grados en el movimiento de rotación a nivel de C1, C2. Aquí ven, hay una columna larga y se mueve hasta 40 grados. O sea, quiere decir que lo que rotamos para ver hacia atrás, 40 grados de ese movimiento, que este movimiento tiene 90, 40 le pertenecen a esta articulación. ¿Sí? Vamos a encontrar diversos autores que indican variaciones de hasta 5 grados, ¿no? 40, 45. Bien. Pero también parte de lo que es la vértebra nos hace mostrar que esta vértebra es una palanca de primer género. ¿Cómo es una palanca de primer género? Una palanca de primer género nos va a mostrar un apoyo, ¿sí? Ese apoyo va a ser la articulación cigapoficiaria de las vértebras. Después vamos a tener una situación de resistencia, que sería los cuerpos vertebrales, y de potencia a nivel de los músculos paravertebrales. Entonces, ahí tenemos una situación de una palanca de primer género, ¿sí? Esto se conoce como el motor de Jungans. Si un poquito más desearían encontrar. Entonces, las vértebras tienen esta característica en el tema de movimiento. Se mueven como una palanca de primer género. Palanca de primer género se caracteriza apoyo en la parte media, por un lado la potencia y por otro lado la resistencia. Bien. La anatomía funcional de la columna cervical. En la columna cervical se distinguen tres segmentos. Un segmento superior como C0, C1, C2. C0 se considera a los cóndilos occipitales. Coloco así, no, en la parte anatómica no está descrita de esta forma, pero sí para más adelante, cuando se habla de movimiento, cuando se habla en terapia manual, cuando se habla en evaluación, vamos a hablar que C1 corresponde a la articulación, perdón, a los cóndilos occipitales. C1 sería atlas, C2 sería el axis. Después tenemos una característica, un segmento medio, que corresponde a las vértebras C5 y C3. Y después tenemos un segmento inferior que corresponde al segmento cérvico-torácico. Corresponderían las vértebras C6, C7 y aquí entran las T1, T2. Son vértebras transitorias, sí, es una zona de una zona transitoria en la cual las vértebras cervicales se adoptan a una forma de vértebras torácicas. Bien, muy bien. Aquí tenemos algunas características de las vértebras cervicales. Podemos ver que, por ejemplo, el atlas no presenta un cuerpo, el axis presenta una apófisis odontoide a manera de un pivote. En estas dos articulaciones es lo que mencionaba. Son 45 grados que se va a ir a realizar en este movimiento, en estas estructuras. Después tenemos que las vértebras C3, C4, C5, C6, C7 presentan unas apófisis denominadas unciformes, que aquí se pueden ver. Son una especie de pequeños cuernitos. Vamos a verlos aquí.
Aquí está. Entonces, una apófisis unciforme, ¿sí? Que es una saliente en la cara superior de la vértebra. Esta se va a ir a articular con una muesca, una escotadura que presenta la vértebra superior, ¿sí? En una carilla inferior de una vértebra superior. Y así sucesivamente, esta característica anatómica va a dar la idea como si fueran los rieles de un tren. Entonces, es una variable o es un factor que va a ayudar al movimiento de las vértebras y va a asegurar el movimiento de la columna cervical, ¿sí? Entonces, son muy importantes estas carillas articulares, ¿sí? Se denominan procesos unciformes o procesos semilunares, ¿sí? Ahí podemos observar en las distintas vértebras cervicales. Muy bien. Y algunas características de las vértebras que, bueno, corresponden más a la parte histológica. Esto sería lo que puede resaltarse a nivel de ah, del movimiento de las articulaciones, ¿sí? Después tenemos las vértebras. Bueno, aquí más o menos vamos a detallar el movimiento de estas vértebras. Vamos a ampliar la amplitud de la extensión de columna cervical es de 80 grados. Pero desde el punto de vista de la cinética, tenemos que la artrocinemática, perdón, desde la cinemática, el movimiento de las carillas articulares es de deslizamiento hacia abajo. Pero describamos bien. Una carilla articular inferior de una vértebra superior se desliza sobre una carilla articular superior de una vértebra inferior. Bueno, confuso, pero la de arriba, la vértebra de arriba, se desliza sobre la vértebra de abajo, en este caso sobre las carillas articulares, buscando el movimiento de extensión. Aquí también tenemos el movimiento de extensión a nivel del atlas. Me olvidaba. En inglés, slide es deslizar. En, en inglés, tilt es como un salto, ¿sí? Y eso a nivel del atlas y el axis, entre C1, C2. Entre C0, que sería aquí el cóndilo occipital, y el atlas, tenemos el movimiento de deslizamiento y de rodamiento. Imagínense que es como la llanta de un auto, pero sobre una superficie articular pequeña. Entonces, mecánicamente, en el tema de la artrocinemática, estos serían los movimientos que se realizan para la extensión. Veamos ahora la flexión. Vamos a aumentar para ver más claramente. Y tenemos que la flexión tiene una amplitud de 45 a 50 grados. Y observemos. Aquí, ¿qué sucede? Otra vuelta. La carilla articular superior, perdón, inferior de una vértebra superior se desliza sobre la carilla superior de una vértebra inferior. Vértebra inferior, vértebra superior, y es el movimiento. Este movimiento también se denomina movimiento de apertura, porque ustedes pueden ver que el espacio que existe entre las carillas articulares es mayor. Veamos, que volvamos atrás y ahora vamos a ver el espacio de las carillas o superficies articulares, ¿sí? De las articulaciones cigomáticas, y podemos ver que están en mayor contacto. Estos pequeños espacios blanquecinos que vemos son los agujeros por los cuales van a emerger las raíces nerviosas, ¿sí? Los agujeros de conjunción se denominan. Muy bien. Entonces, el movimiento de extensión es de cerrar, el movimiento de flexión es de abrir.
Esto tiene una connotación clínica. Cuando hay un paciente que presenta una irritación de las raíces nerviosas, hará un movimiento de extensión para calmar su molestia o hará un movimiento de flexión. ¿Sí? Imagínense que hay una inflamación. Entonces, si hay una inflamación, el paciente lo que va a hacer es un movimiento de flexión, va a mantener la cabeza flexionada. Y podemos ver que de C2 a C7 los movimientos son de deslizamientos. En el atlas es de salto, ¿sí? Y a nivel del cóndilo occipital y el atlas es un movimiento de deslizamiento y rodamiento. Ese es el movimiento o la biomecánica de las articulaciones cervicales en los movimientos de flexión y extensión. La rotación. En la rotación nosotros vamos a ver lo siguiente. La amplitud primero. La amplitud es de 80 a 90 grados. 80 a 90 grados. Y habíamos hablado que la rotación a nivel de C1, C2 es 40 grados. O sea, vale decir que casi el 50% del movimiento se realiza en esa articulación. Entonces, es importante en el momento de su evaluación hacer ciertas especificaciones. Y una forma es flexionar el cuello y realizar movimientos en esa posición. Muy bien. Entonces ahí tenemos la rotación y veamos cómo funciona. Vamos a tener un movimiento de deslizamiento. Deslizamiento, aquí está mostrándonos un movimiento de rotación hacia la derecha, como lo está haciendo la imagen aquí. Este movimiento de rotación hacia la derecha produce lo siguiente: que la vértebra superior, su carilla inferior, se deslice hacia posterior, ¿sí? Y eso ocurre en las vértebras subyacentes. Y las vértebras del lado contrario, quiere decir, no las vértebras, perdón, las carillas articulares, las apofisias sigapofisiarias del lado contrario, en este caso, lado izquierdo, van a hacer un movimiento de deslizamiento hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos observar mejor. Deslizamiento, otra vez es un movimiento de rotación hacia la derecha. Estamos observando a nivel de C2, C1. Deslizamiento hacia atrás, hacia la derecha, podemos decir, y un movimiento de deslizamiento hacia la derecha también, ¿sí? Eso permite que la cabeza tenga ese movimiento. Veamos otro movimiento. Es el movimiento de inclinación lateral, lateroflexión, flexión lateral. Igual, tenemos movimientos, la cabeza llega hacia un lado, esta podría darse una orden al paciente que por favor lleve su oreja hacia el hombro. La amplitud de este movimiento es de 40 grados. Y vemos lo mismo, una carilla articular inferior de una vértebra superior se desliza sobre una carilla articular superior de una vértebra inferior. Todo el movimiento que se realiza en estas vértebras, tanto del lado al que se inclina, estamos viendo una inclinación derecha, es de deslizamiento. Pero habíamos hablado un movimiento de deslizamiento de cierre en el sentido que las carillas articulares se aproximan más. Del lado contrario, ¿sí? Del lado izquierdo, vemos que las carillas articulares se separan más, ¿sí? Entonces, al lado que se inclina, las articulaciones se aproximan. El lado contrario, las carillas articulares se separan. Veamos a nivel de los cóndilos occipitales y del atlas. Igualmente, existe un deslizamiento y un movimiento de rodamiento, ¿sí?
Este movimiento podemos utilizarlo cuando hacemos, estás en la calle, pasando por una acera y tus amigos al frente. Y te dice, esta noche hay fiesta, ¿vas a ir? Te preguntan, te gritan. Y tú haces un movimiento, tal vez, ¿sí? El tal vez se realiza, ese movimiento chiquito, se realiza a nivel de la columna, perdón, a nivel de la articulación C1, C0. C1, Atlas, C0, los cóndilos occidentales. Muy bien. Aquí está lo que sacado esta imagen a propósito y vamos a ampliarla más. Aquí tenemos un movimiento, podríamos decir, en posición neutra. A través de una animación han colocado las raíces nerviosas. Tenemos por un lado las raíces anteriores, las raíces posteriores, un ganglio que se forma y después la división anterior y la división posterior. Aquí hay un movimiento de flexión donde nos puede mostrar que el espacio, el agujero intervertebral, aumenta. Si existiese una irritación de la raíz nerviosa, el movimiento que va a dar espacio a esto va a ser el movimiento de flexión. Muy bien. Después nos sigue los movimientos dorsales, sí, en el libro está así, y lumbares. Pero por situación de que eh, para la evaluación del movimiento se puede realizar evaluación como ustedes han visto. Si yo desearía valorar la amplitud de los movimientos, puedo valorar movimiento de la columna cervical, ¿sí? Incluyendo cabeza. Y para realizar valoración del movimiento, se realizan de ambas columnas, de la columna dorsolumbar, ¿sí? O toracolumbar. Se van a realizar en forma conjunta. Y observemos, un movimiento toracolumbar va a generar, va a llegar a tener una amplitud de 85 grados. Imagínense que la columna cervical tenía un movimiento de 40 a 45 grados. Si sumamos bien, ambos pueden llegar a alcanzar 120 grados de amplitud. Entonces, es un movimiento amplio. Muy bien. Aquí observamos esta situación, la flexión. Muy bien, vamos a ver aquí. En un movimiento de flexión tenemos la misma situación. Es un movimiento de deslizamiento, ¿sí? Las carillas, recordad que las carillas articulares a nivel de la columna dorsal son más planas y tienden a ser ligeramente verticales, hacia la verticalización, no son totalmente verticales. A nivel de la columna lumbar, las carillas articulares, las articulaciones psicoapoficiales sí son verticales, ¿sí? Y en todo el caso, a nivel torácico, aquí podemos ver T5, T6, T7 nos muestra la imagen, que tenemos un deslizamiento. O vamos a repetir la forma. Una vértebra, unas carillas inferiores de una vértebra superior se deslizan sobre una carilla superior de una vértebra inferior. Lo mismo a nivel lumbar y lo mismo a nivel torácico, ¿sí? El movimiento es de deslizamiento. Muy bien. Observemos el movimiento de extensión. El movimiento de extensión es de 35 grados. 35 grados, con las mismas situaciones. Movimientos de deslizamiento de las articulaciones cigapoficiales, tanto a nivel torácico como a nivel lumbar. El movimiento de rotación. A nivel de rotación, podemos observar que a nivel de la columna dorsolumbar, perdón, dorsal, existe un movimiento hacia el mismo lado, pero hacia el lado contrario. ¿No? El cuerpo vertebral, ¿sí?
En este caso va a terminar mirando hacia el lado derecho y las carillas articulares se van a deslizar hacia el lado izquierdo, al lado contrario. En la columna lumbar observamos la misma situación, pero el movimiento es más pequeño, es más corto, ¿sí? Un movimiento de deslizamiento acompañado de un movimiento de rotación. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la persona está parada en una situación, es decir, que está mirando hacia el frente. Este movimiento de 0 a 120, lo que nos quiere decir es que 80 grados corresponden al movimiento de rotación cráneo-cervical y 40 grados a nivel tóraco-lumbar, tomando los 120 grados. Vale decir que si nosotros estuviéramos detrás del paciente, cuando hacemos el movimiento podríamos observar el hombro que se encuentra hacia adelante. No sé si me dejo entender. Eso sería el movimiento de rotación. Movimiento de inclinación. Este movimiento de inclinación tiene una amplitud de 45 grados. Tenemos un movimiento de inclinación torácico y lumbar. Esto puede darse como una orden de, por favor, trate de tocar la rodilla. Cuando se hace una evaluación de este tipo, no deben sumarse movimientos. No deben sumarse ni movimientos de rotación, ni flexión, ni extensión. La inclinación debe ser. Y observemos qué sucede. Tenemos a nivel torácico y a nivel lumbar. El modelo que se ve aquí está haciendo inclinación hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de las carillas articulares, de las apofisiales? Que a nivel de la inclinación, la carilla articular se desliza del lado derecho hacia abajo. La carilla articular apofisiaria del lado izquierdo se desliza en la dirección contraria, hacia arriba. Y lo mismo se obtiene en la columna lumbar. Muy bien. Aquí tenemos algunas estrategias para realizar el movimiento. Esta sería un movimiento que se consideraría normal, ¿sí? En el modelo que se tiene en medio, tendríamos lo siguiente, la siguiente explicación. Tienes un movimiento de la columna dorso-lumbar normal, pero una restricción a nivel de la cadera. En la otra forma, tenemos un movimiento amplio a nivel de la articulación de la cadera, coxofemoral, pero observa en su columna, es más recta. Quiere decir que la limitación se encontraría a nivel de la columna lumbar, ¿sí? Estos ejemplos nos ayudan a ver que pueden haber diversas situaciones en la limitación de movimiento, pudiendo ser a nivel de la cadera o a nivel de la articulación coxofemoral, ¿sí? Algo para conocer en el tema biomecánico. Bien. También en el tema de movimiento juega un rol muy importante la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca corresponde a las dos primeras vértebras sacras con la carilla auricular eh, convexa del ilíaco. Por parte del sacro presenta una carilla auricular, que quiere decir que en forma de oreja, que es cóncava, ¿sí? Estas características indican que esta articulación es de tipo condilia. Al ser una articulación condilia, significa que existe movimiento. Anteriormente, se indicaba que esta era una articulación de tipo anfiartrosis, quería decir semimóvil. Ahora se considera que es una diartrosis, una articulación móvil. Más adelante vamos a ir desarrollando la articulación sacroiliaca. Entonces, lo relevante, importante es el peso del cuerpo que corresponde
a la columna, a las vísceras, a las extremidades y a la cabeza, van a generar una fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión va a descender a nivel del sacro y va a dividirse en dos componentes. Vale decir que 50% va a ir hacia la derecha y 50% hacia la izquierda, dando como resultado que la fuerza va a ir a través de, eh, de esta articulación sacroiliaca a través de las vértebras sacras primera y segunda. Y un tanto de esta fuerza va a ir hacia la articulación de la cadera y otro porcentaje de la fuerza va a ir hacia la sínfisis púbica, donde las dos fuerzas al encontrarse se anulan. Entonces, de ahí viene la relevancia de que en la articulación de la sínfisis púbica existe un cartílago. Este cartílago también presenta una función de amortiguación que va a ir a anular estas fuerzas en una situación biomecánica de esas características. Aquí tenemos las superficies articulares para la explicación de esta articulación. Una carilla auricular que tiene forma de oreja convexa y una carilla articular de parte del sacro de forma cóncava. Y esta imagen extraída de Rubier puede, puede mostrarnos la amplitud completa. A nivel cérvico lumbar tenemos un movimiento de más o menos 145 grados. Y a la flexión completa, un movimiento de 100, más o menos 120 grados. Y aquí se suma. Aquí, según Rubier, 60 en la extensión. Más 55 serían 115 grados. Más 30 grados son los 145 más o menos. Pero yo me pregunto, ¿qué sucede con estas personas que tienen una gran amplitud? Si alguna vez han visto estos shows del Circo del Sol, hay personas que sacan la cabeza realizando una extensión entre las piernas. Eso es increíble. Ahí no estamos hablando de 145 grados. Esos pueden ser 270 grados tranquilamente. ¿Sí? Tenemos estas variaciones. Bien, continuamos. Voy a, voy a dejar de compartir un ratito para poner otra presentación. He preparado otra presentación que vamos a entrar a hablar las articulaciones del tórax. Hemos visto mucho de las articulaciones de la columna vertebral y sus diversas zonas, cervical, torácica y lumbar. A nivel del tórax, encontramos que el tórax se encuentra unido o relacionado con las costillas. Esta relación por las costillas es tanto a nivel de la columna vertebral y anteriormente entre las costillas, los cartílagos y el esternón, formando el tórax. Entonces, para las articulaciones del tórax podemos encontrar articulación costovertebral, costocondral, intercondral, esternocostal, la sincondrosis del esternón y la articulación esternoclavicular. Perdón, esternoclavicular. Entonces son bastantes articulaciones no complejas, sí muy interesantes. Y avancemos, después hablamos un poquito. Articulaciones costovertebrales. Quiere decir que son articulaciones entre las costillas y las vértebras. La cabeza de la costilla va a ir a articularse entre dos vértebras. Es tallada a bisel, dicen, ¿sí? Después les muestro la imagen.
Entonces parece una cuña para que se entienda mejor. Una cuña que va a ir a entrar en el espacio entre dos vértebras. Entonces vamos a tener las articulaciones costovertebrales, articulaciones de las cabezas de las costillas, las articulaciones costotransversas y los ligamentos costotransversos. Las articulaciones de las cabezas de las costillas. Tenemos superficies articulares que son planas y tiene dos que están separadas por un vértice, ¿sí? Dentro de los medios de unión vamos a tener una cápsula y esta cápsula va a estar revestida o reforzada por el ligamento radiado de la cabeza de la costilla y por el ligamento costovertebral posterior. Después también se va a observar un ligamento intraarticular. Tenemos dos carillas articulares por parte de la cabeza de la costilla y en medio, entre estas dos va a emerger el ligamento intraarticular. Al ser unas articulaciones que se mueven, porque se mueven mucho, se mueven toda la vida, nunca dejan de moverse. ¿Por qué? Porque son parte de los movimientos de la inspiración y de la expiración, ¿sí? Siempre se van a ir moviendo. Por eso requieren este gran aparato cápsulo ligamentario. Y aquí está. Lo que ustedes observan, voy a aumentar más todavía. Aquí tienen una vértebra superior y aquí una vértebra inferior. Aquí podemos ver el disco intervertebral que presenta su anillo y su núcleo pulposo. Ya hemos visto. Y miren cómo llega a establecerse la costilla. Es lo que les dije. Es una forma de costilla tallada a bisel, o sea, como si les hubieran cortado, ¿sí? Una carilla superior para una vértebra superior, una carilla inferior, podemos decir, para una vértebra inferior. Y en medio está separado por una pequeña cresta. Ahí podemos ver el ligamento intraarticular, ¿sí? No se observan en detalle los ligamentos radiado y posterior. Pero aquí tenemos otra imagen donde nos va a mostrar. Aquí está. Aquí tenemos el ligamento radiado, ¿sí? Ligamentos radiados de la cabeza de las costillas. Radiado porque se expanden, ¿sí? No vamos a entrar en detalles. El ligamento posterior no está representado aquí. Explicamos. Aquí sería las vértebras, cara anterior, no se observan las apófisis espinosas, entonces los ligamentos radiados de la cabeza son anteriores. Y también tenemos un ligamento costovertebral posterior, que no se observa. Y entre ellos tenemos el ligamento costo transverso, quiere decir que va de la costilla hacia la apófisis transversa. Y de esta forma asegurar la unión entre estas dos estructuras. La articulación costo-transversa no es una articulación compleja, es simple. Vamos a tener que, aquí tenemos el tubérculo de la costilla, ¿sí? Y aquí tenemos la apófisis transversa. Entonces, ese es el lugar donde va a encontrarse la articulación, ¿sí? En estos espacios tenemos el ligamento costotransverso que habíamos mencionado. Aquí está, ligamento costotransverso, se encuentra en ese espacio. Es muy interesante. En la práctica clínica que he ido teniendo, pacientes que tienen limitación del hombro tienen alteraciones en estas articulaciones. El paciente llega a tu consulta, no puedo mover el hombro, me duele mover el hombro. Y muy bien, hacemos movimientos pasivos, activos para evaluar el hombro y resulta que no presenta grandes limitaciones o no presenta limitaciones. Entonces, ya por la experiencia, se procede a evaluar la columna torácica.
cuando tú valoras movimientos de flexión, extensión, inclinación, rotación propios de la columna torácica, se encuentran limitados. Tú haces una palpación de estas articulaciones y el paciente presenta dolor. Es una situación muy interesante. Y este dolor es el que va a reflejar, va a irradiarse hacia las mismas zonas que el paciente piensa que es el hombro. Yo les pido la siguiente situación. Ahí donde se encuentran sentados, hagan una flexión del hombro. Se traten de llevar sus hombros hacia el pecho. Muy bien. Ahora, saquen una joroba. Inclínense un poquito. Y ahora traten de llevar hacia arriba las manos. Ustedes ven, no se puede. Entonces existe una relación muy íntima entre lo que es la columna dorsal y el hombro, ¿sí? Entonces, si ustedes tendrían un paciente que tiene esta situación, ¿cuál sería la solución? ¿Mejorar el movimiento de la columna dorsal o mejorar el movimiento del hombro? Muchos pensaban así. Entonces empezaban a mover más los hombros y generaban una inestabilidad, porque la limitación venía de la columna torácica. Una situación muy importante. Bueno, esta articulación se encuentra revestida por ligamentos. No vamos a detallar. Bien, pasemos a la parte anterior. Más voy a hacer una explicación teórica, ¿sí? Y aquí encontramos las articulaciones costocondrales. ¿Cuáles serían estas? Aquí tenemos la costilla y aquí el cartílago. En este punto, en este punto sería la articulación costocondral, ¿sí? Después tenemos articulaciones intercondrales. Aquí tenemos articulaciones intercondrales. ¿Y entre quiénes son? Aquí tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta costillas. Entre la sexta, séptima, octava, novena y décima, vamos a tener articulaciones entre los cartílagos, ¿sí? Después tenemos articulaciones esternocostales. Muy bien, una vez que ya ha existido la articulación esternocondral, la costilla continúa y va a ir a articularse en unas escotaduras que presenta el esternón. Ya no me deja aumentar, pero son claramente aquí. Se observa una escotadura, otra escotadura, otra escotadura y otra escotadura. Esta sería la articulación externo-costal. Después tenemos la sincondrosis. Bueno, en una situación fresca, en una persona viva, el esternón presenta dos partes. Presenta lo que se denominaría, tiene la forma de el mango de una espada, donde aquí sería, y se me han ido estas partes, denme un segundito, y se me fue la palabra, el manubrio, y el manubrio. Aquí tenemos el manubrio external, aquí una sincondrosis, aquí hay una unión. Sincondrosis quiere decir de cartílago, ¿sí? Vamos a tener una articulación. Y en la parte inferior, ¿sí? Aquí vamos a tener la apófisis sifoides, que es una saliente cartilaginosa. Cuando observemos el esternón en un cadáver fresco, se puede observar. En un preparado ya esquelético, al ser un cartílago, puede que se presente, puede que no. Muy bien. Entonces, no es complejo. Articulación costocondral, articulaciones intercondrales, articulación costoesternal, costal y las sincondrosis, ¿sí? Entre el manubrio, el esternón y las apófisis sifoides. Articulación esternoclavicular. Esta articulación esternoclavicular
según Kapanji, es la única articulación que une todo el miembro superior al tórax. Y tienes razón, no hay otra articulación que une. La escápula no se articula con el tórax. Se considera que es una articulación de tipo cisarcosis, quiere decir que es la unión entre músculos. Muy bien, desarrollemos esta articulación. Esta articulación esternoclavicular es sencilla de montar, ¿sí? Quiere decir de encaje recíproco, que es cóncava en una dirección y convexa en otra. Entonces, esta articulación esternocostal por parte del esternón presenta una articulación que es cóncava de medial a lateral y convexa de anterior a posterior. Muchas veces esta correspondencia por parte del el extremo medial de la clavícula no se da, por lo que presenta un disco articular. Este disco articular va a dar un poco más de la coherencia. Al tener una articulación de tipo encaje recíproco, entonces se tienen varios elementos para garantizar su movimiento, entre ellos como medios de superficies articulares, hemos nombrado las del esternón, las de la clavícula, la presencia del disco para dar coherencia, para mejorar la coaptación. Este disco presenta dos espacios articulares, uno propio disco y el esternón, y el disco y la clavícula, que presentan cápsula. Muchas veces en la parte media, este disco suele presentar un orificio. Esta articulación, como ven, se ve reforzada por tres fascículos, ¿sí? Que envuelven o refuerzan a la cápsula. La cápsula rodea las superficies articulares y estos ligamentos que refuerzan se pueden dividir de manera muy fácil. Tienes unos fascículos superiores que van de la clavícula al esternón y otras que van de la clavícula hacia la clavícula, ¿sí? Fascículos más largos. Después tienes fascículos anteriores y posteriores. Otro elemento que va a ir a reforzar es el ligamento costoclavicular. Otros autores van un poco más allá. El ligamento condrocostoclavicular. ¿Por qué? Porque aquí se puede observar que el ligamento costoclavicular nace del cartílago articular, ¿sí? Entonces, de ahí viene una denominación que vale la pena conocerla, el ligamento condrocostoclavicular. Pero Rubier lo maneja como ligamento costoclavicular. Esta articulación presenta los siguientes movimientos. Tiene movimientos que van a participar con el hombro, con el muñón del hombro. Cuando tú realizas elevación de los hombros, quiere decir que tratas de llevar los hombros hacia las orejas, las superficies articulares tienen un deslizamiento hacia inferior. Y lo mismo, cuando hace un movimiento hacia depresión de hombro, las cavidades articulares van a tender a subir o cranealizar. Después tenemos movimientos de anteversión, las cavidades articulares retroceden, retroversión, las cavidades articulares van a ir hacia adelante, sobre todo la clavícula. Y ahí podemos hablar sobre los movimientos de la articulación externo-clavicular. Estructura pélvica. Bueno, estas son palabras mayores. Son palabras mayores porque estas dos articulaciones que conforman la cintura pélvica, una anterior, que es la sínfisis púbica, y otra posterior, que es la articulación sacroiliaca, forman un anillo pélvico. Un anillo pélvico que, por ejemplo, para la mujer y para nosotros, la humanidad, resulta muy importante. Hasta antes que surjan las cesáreas, era este anillo pélvico conformado por estas dos estructuras, era el camino de salida a la que podamos nacer, ¿sí? Era la única uh, medio de salida. Pero cuando ya surgen las cesáreas, bueno,
ya se tiene otra solución. Está anillo pélvico, tenemos la sínfisis y la articulación sacral. Vamos a hablar de la sínfisis. Las superficies articulares. Tiene caras sinficiarias, que se dice que de la horizontal está inclinada a 80 grados, si mal no me equivoco. ¿Sí? Entonces, las carillas articulares no son paralelas, tienen una inclinación. Y en esa inclinación generan un espacio. Ese espacio va a estar uh, lleno, va a ir a llenarse a través de un disco interpúbico. Este disco interpúbico va a estar reforzado por un manguito fibroso que presenta fibras anteriores, posteriores e inferiores y ayudan mucho más en la unión de estas superficies articulares. Una sínfisis es como los cuerpos vertebrales, tienen muy poco movimiento. Recordemos que la parte más móvil del cuerpo son las articulaciones sigapofisiales. La parte menos móvil son los cuerpos vertebrales, que están más hechos para el soporte, ¿sí? No para el movimiento. Y aquí está. Muy bien, vamos a hacer la acción y aquí está. Tienes disco, ¿sí? Interpúbico, que es esa inclinación que se puede observar, y el disco va a ir a llenar ese espacio. Y por detrás tienes las articulaciones sacroiliacas. A estas articulaciones sacroiliacas se les achaca hasta patologías. Tienes la disfunción sacroiliaca, que ha sido designada como una situación muy dolorosa. He atendido pacientes que no podían manejar carro, se les hacía muy difícil andar, entonces tiene consecuencias sintomatológicas muy, muy fuertes. A nivel de la sínfisis del pubis, y aquí cerca al pubis, presentas inserciones de músculos, sobre todo los músculos aductores en la parte inferior. En la parte superior tienen los músculos, el recto del abdomen, ¿sí? Entonces, en la sínfisis del pubis es conocida muy bien la famosa pubalgia de los jugadores de fútbol, que resulta por el aumento de tensión de ciertos músculos como los aductores que van y presenta una irritación, inflamación a este nivel. ¿Sí? En el campo deportivo es algo que se habla y se ve bastante. Articulación sacroiliaca. Bien. No he podido conseguir una buena radiografía, pero si ustedes tienen la oportunidad de observar una articulación, una radiografía de la articulación sacroiliaca, pues toda la pelvis, van a observar que el sacro es como si se encontrara flotando, ¿sí? No está en contacto pleno, vale decir que no está eh, como una especie de cuña insertada entre los dos ilíacos, sino lo contrario. Pueden ver que en las imágenes que he colocado tienen un gran aparato cápsulo ligamentario. En la parte anterior tenemos el ligamento anterior que tiene fibras muy gruesas, ¿sí? Que van a ir a reforzar y limitar el movimiento de nutación, ¿sí? En la parte posterior también podemos ver que tienen grandes ligamentos, divididos en tres planos. Un plano superficial, medio y profundo. En el plano superficial vamos a poder ver que, por ejemplo, están los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Miren este. Sacrotuberoso. Aquí tienes la tuberosidad isquiática, asciende y se inserta en el borde lateral del sacro hasta la espina ilíaca posterior superior. Y después tienes el ligamento sacroespinoso, que va de la espina isquiática, va al borde de las vértebras y de las últimas vértebras sacras.
Este sacro tuberoso va a ir a formar aquí un orificio, el orificio sacro-ciático mayor o sacro-isquiático mayor, por donde la relevancia de este orificio es, por ahí emerge el nervio ciático. Un nervio ciático que habíamos hablado en el miembro inferior, que hemos dicho que es ancho y grueso, tiene más de 1 centímetro de grosor, ¿sí? Entonces, es por este orificio. Entonces, vemos que la articulación sacroiliaca es una articulación que presenta gran cantidad de ligamentos. Esta gran cantidad de ligamentos tiene como fin generar esa suspensión. No hemos hablado, las carillas articulares. Las carillas articulares son, por parte del ilíaco, presenta una carilla auricular, quiere decir que tiene forma de oreja, ¿sí? La carilla auricular presenta una velocidad, una saliencia, ¿sí? Entonces, ilíaco, podemos decir, más para que se entienda, es convexo. Y el sacro presenta también una carilla auricular que se opone en la misma posición, misma forma, pero de sentido cóncavo. Entonces, esta situación, más la presencia de cápsula y ligamentos, indica que esta es una articulación móvil. Ha habido bastantes estudios. Les voy a contar uno. Aquí, a nivel del ilíaco, ¿sí? Han, han insertado pequeñas esferas de metal, ¿sí? Y en el sacro también, con el fin de tratar de medir, ¿sí? La articulación sacro, perdón, y la articulación sacroiliaca tiene o posee movimiento. Y porque antiguamente se creía que esta articulación tenía bastante movimiento, cosa que actualmente se ha desvirtuado. Y la cantidad de movimiento que tiene la articulación sacroiliaca es, adivinen, 2 milímetros, 2 grados, ¿no? Equivale más o menos a esa cantidad de movimiento. Movimiento muy pequeño, ¿sí? Y no un movimiento muy grande como se pensaba, ¿sí? Es un movimiento muy pequeño. Y el procedimiento, como les he explicado, se ha realizado de manera muy poco cruel al insertar estas pequeñas esferas de metal y haber sometido al paciente a movimientos en la cadera para poder medir esta amplitud. ¿Sí? Muy bien. Y con eso habríamos terminado la segunda parte de las articulaciones. Hemos visto articulaciones de la columna, articulaciones del tórax y las articulaciones de la cintura pélvica. ¿Sí? Sin más que decir, me despido y les dejo esta presentación para que puedan repasar. Recordarles que el día jueves 30 tenemos nuestro examen. El contenido del examen es osteología, artrología, miología, irrigación y inervación, miembro inferior. Estudien, nos vemos el día jueves.